se llama? Tocino. Se llama tocino. Y si quieren se los presento. Sí. Sí, a ver. A ver. Sí, a ver. A ver, Sí. dejo de presentar rapidísimo y se los presento. A ver. Él es tocino, muchachos. Está bien bonito. Está súper lindo. Ay, está precioso. Ay, qué bonito. ¿Dónde? ¿Qué edad tiene? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tiene 6 meses. Yo quiero un tocino en mi vida. Oh. No, no lo quieres, créeme. No lo quieres. Son muy latosos de chiquitos, ¿no? Demasiado. Y de grandes son peores. A ver, muchachos. Después de presentar el susodicho, que quiere que lo siga cargando, pero no va a pasar, les comparto el pizarrón y justamente va con esta parte de lo que es metabolismo de carbohidratos. A ver. Imagínense, muchachos. A ver, vamos a ver. ¿Pueden ver la pizarra? Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. A ver, dejen. Ah, está bien. Imagínense que ustedes tienen. ¿Qué será bueno? A ver. No, esto no. Esto lo quería borrar. Ahí está, borrar todos los dibujos. Muy bien. Tenemos un bonito taco. Curiosamente así se llama mi otro perro, taco. Y es un taco de pastor. ¿De acuerdo? Cuando ustedes comen un taco de pastor, ¿qué tipo de componentes alimenticios contiene? Tiene grasas, tiene proteínas, ajá, Carbohidratos. perfecto. Carbohidratos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tiene grasas, proteínas y carbohidratos. Cuando ustedes se comen este taco, entra a la boca. En la boca va a estar el proceso de masticación o maceración. A ver. Maceración. Esta masticación y esta maceración hace que todos estos componentes los empecemos a degradar, ¿de acuerdo? Y empezamos a generar este bolo alimenticio. Aparte de la masticación o de la maceración mecánica que tenemos en la boca con los dientes, ¿qué tipo de componentes secretamos en la boca? ¿Qué tipo de componentes vienen en la saliva? Amilasa salival. Amilasa salival. Amilasa salival. Muy bien. Tiene otro nombre. ¿No es tialina? Algo así. Tialina. Muy bien. ¿De acuerdo? Hay amilasa salival, aptialina y también hay otra cosa que se llaman lipasas en baja concentración y también hay un poco de proteasas. ¿Qué rompen las lipasas, jóvenes? Lípidos. Lípidos. Muy bien. ¿Y las proteasas? Pues proteínas. Muy bien. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros empezamos a generar un montón de componentes. Después de la boca, ¿esto en dónde se deposita en primera instancia, después de la boca? En el estómago. Muy bien. En el estómago. ¿Y en el estómago qué tenemos? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Perfecto. pH entre 1 y 3, ¿de acuerdo? Este estómago tiene un recubrimiento. La mucosa gástrica. Perfecto. Mucosa gástrica. ¿Y qué creen que son las mucosas? Carbohidratos. Les digo que donde quiera están. Tiene una mucosa gástrica que protege al endotelio estomacal, que justamente para que el ácido clorhídrico no le haga nada, ¿de acuerdo? Y entonces caen todos estos pedacitos de alimento que nosotros estamos tragando. Se depositan acá, ¿de acuerdo? Pero también se depositan las enzimas. ¿Qué pasa con la amilasa, la lipasa y la proteasa que caen acá? ¿Qué pasa Se con inactivan ellas? por el ácido. Muy bien, exactamente. Se inactivan por el ácido, ¿de acuerdo?
Eso es muy importante. Hay una activación de estas enzimas, prácticamente. Posteriormente que nuestro ácido clorhídrico está haciendo un efecto bastante fuerte en pasa el bolo alimenticio y viene parte de los jugos pancreáticos. ¿Qué hay en los jugos pancreáticos, jóvenes? Amilasa pancreática. Amilasa pancreática. Excelente. Amilasa pancreática. ¿Qué también hay? Lipasa pancreática. Y también hay, ¿qué? Proteasa pancreática. Muy bien. Proteasa, está la tripsina, quimiotripsina, pepsina, todos las proteasas que pudieran liberar acá. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para ayudar a terminar de degradar todos estos componentes proteicos y lipídicos. Y también se secreta otro tipo de componentes, jóvenes. Disacaridasas. Disacaridasas, que están la lactasa, maltasa, sacarasa, ¿y qué más? Isomaltasa. ¿De acuerdo? Todo esto se secreta para que después, ¿dónde empieza a generar más degradación y absorción? En el intestino delgado. Muy bien. Y todos estos componentes, la lactasa rompe a la lactosa, la maltasa rompe a la maltosa, la sacarasa a la sacarosa y la isomaltasa a la isomaltosa. Ahora viene la pregunta más importante, jóvenes. Ok. Permítanme. Ok. ¿Qué carbohidratos obtenemos? ¿Qué monosacáridos obtenemos con estas disacaridasas? De la maltosa, ¿qué obtenemos? La lactosa y glucosa. Ah, no, es Glucosa y glucosa. Glucosa. Glucosa y glucosa, muy bien. GLU le voy a poner. De la lactosa, ahora sí. Galactosa. Galactosa y galactosa y glucosa. De la sacarosa, No, perdón, fructosa y fructosa y glucosa. galactosa. Ay, glucosa. muy bien, fructosa y glucosa. Y de la isomaltosa, Glucosa. muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente nosotros, de todos los componentes sacarídicos que estamos absorbiendo, solamente obtenemos glucosa, galactosa y fructosa. ¿Queda claro, muchachos? Esta parte de carbohidratos, de degradación de carbohidratos, de las disacaridasas, lactasa, maltasa, isocarasa y isomaltasa. ¿Hay alguna duda de esto, muchachos? ¿O no? ¿O sí? De una vez que salga, porque si no va a ser... Quedarían entonces glucosa, lactosa y fructosa, ¿verdad? Serían como Exacto. los 3 monosacáridos. Exactamente, es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos bien, muchachos? ¿O no hay ninguna duda? Sí. ¿Seguros? Ok, perfecto. No, yo sí tengo duda. Ah, perfecto. Dime. En el intestino delgado se obtienen los monosacáridos y ahí mismo se absorben, ¿cierto? Desde que se va haciendo en el tubo, que va pasando del duodeno hacia el estómago, hacia el intestino, desde ahí ya se van secretando las disacaridasas. ¿De acuerdo? Vale. Se van secretando. Es como tobogán, jóvenes. Se van secretando para que en cuanto va pasando esto se mezcle, llega al intestino y siga actuando las enzimas. ¿De acuerdo? Vamos a ver justamente esta parte del intestino. Profe, Mande usted. ¿se juntan o se neutralizan? ¿Dónde? A ver. ¿A qué te refieres? Perdón. Ah, hacia el intestino. Ah, ok. No. Se mezclan. No se neutralizan. ¿De acuerdo? Sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Ah, perfecto. A ver. Cuando ustedes están digamos, en la parte del duodeno y llega, en este caso tengo maltosa, tenga isomaltosa.
tengo lactosa y tengo sacarosa. ¿De acuerdo? Y en el duodeno se liberan justamente las enzimas. Primero, tengo la suma de todas estas. Libero, supongamos, maltasa. ¿A quién va a tomar la maltasa? A la maltosa. Muy bien. ¿Y qué vamos a obtener de la maltasa? ¿De la degradación de la maltosa con la maltasa? Glucosa y glucosa. Glucosa y glucosa. Muy bien. Glucosa más glucosa. ¿De acuerdo? Esto va acompañado. Recuerden que se están mezclando en el duodeno y esto sigue todavía su ruta o su vía para el intestino delgado. Ahora, yo libero junto a la maltasa algo llamado lactasa. ¿A quién voy a tomar? A la lactosa. La lactosa. Muy bien. Y esta lactasa me va a dar dos monosacáridos. ¿Cuáles? Glucosa y Galactosa y glucosa. Glucosa y galactosa. Más galactosa. Después libero una sacarasa. Ay, déjenme pongo otro color para que no tengamos problemas. Una sacarasa y tomo a la sacarosa. ¿Y qué obtengo de esa sacarasa, de esa actividad de la sacarasa? Fructosa y glucosa. Muy bien. Fructosa más glucosa. ¿De acuerdo? Y aquí tengo, supongamos, celobiosa y celulosa. ¿Qué pasa con esa celobiosa y celulosa? ¿Tenemos alguna enzima que haga algo? No. No, No. ninguna. Ninguna. Recuerden que los enlaces de estos son que glucosa, glucosa, beta 1,4. Y entonces, como no tenemos ninguna enzima, así como entra, sale la celulosa y la celobiosa en forma de fibra. ¿De acuerdo? Es lo que les dijo Diana la otra vez. Todo lo que no entra y absorbemos, sale derechito y sin ningún problema. Sale con forma de fibra. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ya estamos en el intestino delgado. Recuerden, tenemos un montón de maltosa, un montón de isomaltosa, de lactosa si fuera leche, y un montón de sacarosa si nosotros estamos tomando azúcar refinada. Y estas enzimas, la maltasa, la lactasa y la sacarasa, y junto con la isomaltasa, que también está acá, están actuando todavía en el intestino. El enterocito, dentro de sus pliegues, ¿qué va a tener? Va a estar estos componentes. ¿Qué debe de tener este enterocito? Para poder absorber esos monosacáridos. Microvellosidades. Ok, esa es la estructura funcional del enterocito, pero estas microvellosidades, ¿qué deben de tener en su superficie? Receptores. Exacto, muy bien. Entonces, vamos a dibujar, supongamos, ¿cómo sería? Ya sé. Imagínense que tenemos esto, que es la membrana del enterocito, ¿de acuerdo? Y aquí van a existir un tipo de proteínas que van a permitir el ingreso de cierto tipo de estructuras. Este ingreso de estas proteínas, el ingreso de estos componentes por este tipo de proteínas, son los llamados receptores, ¿de acuerdo? Pero hay una pequeña discrepancia. Un receptor manda una señal. Estos no mandan señales. Estos lo único que hacen es mover moléculas. ¿Cómo se le llaman a las moléculas? Proteínas que están en la membrana y que mueven moléculas de un espacio a otro. Transportadoras. Muy bien, moléculas transportadoras. Va a haber un transportador para ¿quién? ¿Qué monosacáridos tenemos en el intestino que ya terminamos de degradar? Glucosa, Galactosa galactosa y y fructosa. fructosa.
galactosa y fructosa. Va a haber un receptor para glucosa, va a haber receptores que compartan con la glucosa y que sean específicos de esta, y va a haber receptores que puedan reconocer la fructosa, ¿de acuerdo? Estos receptores, más bien, estos transportadores, se les llama GLUTs, ¿de acuerdo? Y para fines prácticos necesitamos a GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Estos GLUTs lo que van a hacer es tomar a la glucosa y meterla. Tomar a la galactosa y meterla. Y de la fructosa de la misma manera. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta aquí, muchachos, esta parte? Doctor, Mande usted. los GLUT van a estar a favor de un gradiente, ¿verdad? Sí, claro. Ah, claro. Claro, Bueno, claro. gracias. Claro, claro. Como lo hemos estado manejando constantemente. Hay otro tipo de transportadores que se les llama SLGLT, que también son un tipo de transportadores tipo GLUT, pero estos SLG lo que necesitan es algunos iones para transportar, ¿de acuerdo? Es decir, meten un monosacárido y meten sodio al mismo tiempo. Si no hay presencia de sodio, no meten nada, ¿de acuerdo? Son dependientes de algunos iones. Es un transporte, es un cotransporte. Hasta aquí, Doctor, mande usted. repetido de GLUT1, GLUT2 y todo eso, por favor. Claro que sí, y de hecho, voy a parar aquí los dibujos y voy a poner la presentación para que vean de lo que estoy hablando, justamente de lo que les acabo de dibujar, ¿de acuerdo? Entonces, ok. ¿Quedó claro lo de la digestión de carbohidratos, muchachos? Lo de la amilasa salival y todo este show. Sí. ¿Sí o no? doctor. Ok, Sí. perfecto. Sí, doctor. Muy bien. ¿Continuamos? Justamente, preferí dibujarlo porque a veces es mucho mejor que ver las diapositivas. Aquí se tiene justamente todos estos procesos de degradación y todos estos procesos de absorción. Y en este aspecto, donde está, miren, este es un poquito más complejo. Hay justamente en la saliva esta amilasa salival, hay lipasa salival. En el estómago, bueno, está el ácido clorhídrico que existe en el estómago. Tenemos, a ver. Tenemos estas enzimas como la pepsina, que lo que hace es degradar proteínas, la lipasa. Ya vimos justamente que hay un montón en el jugo pancreático, bueno, se secreta la amilasa pancreática, más lipasa y más proteasas, ¿de acuerdo? Creo que se los pueden preguntar por ambas formas, amilasa salival o ptialina. Es bueno que se aprendan las dos para que no haya ningún problema. Y estos componentes que constantemente estamos viendo de la amilosa y justamente cómo se degrada esta amilasa salival para hacerla más lineal y generar maltosas, maltotriosas o algunos oligosacáridos, que posteriormente justamente la maltasa, a ver dónde está, la maltasa pues puede degradar a glucosa, o más bien romper este enlace alfa-glucosídico y obtener glucosa, una sacarosa que rompa el enlace 1,2 de la sacarosa y generar glucosa y fructosa, o la lactasa que puede romper a la lactosa, que es un azúcar comprendido por glucosa y galactosa, ¿de acuerdo? Al final de esto, estos tres componentes son los que constantemente estamos generando y son los que vamos a absorber, glucosa, galactosa y fructosa. Y en el intestino delgado, pues tenemos toda esta mezcla de componentes que al final lo que hacemos es romperlos y con estos transportadores ocasionar que la glucosa se vaya a torrente sanguíneo. Esto es más o menos lo que les decía. Los SGLT necesitan de iones para poder administrar en este caso o galactosa o glucosa. Y algunos GLUT, en este caso o en este ejemplo, el GLUT5, pueden meter la fructosa directamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos GLUT, que son todos los transportadores de carbohidratos. De manera general, existen 5 GLUTs para nosotros y 5 para el departamental. ¿De acuerdo? Entonces son estos 5 y no vamos a ver otros más. ¿De acuerdo? Lo único que creo que les podría preguntar son los SL-GLUT, que en este caso
está en el enterocito, y lo que hacen es justamente meter la glucosa y la galactosa dependiendo de la cantidad de sodio, ¿de acuerdo? Estos GLUT, que son transportadores de glucosa, tienen distintas constantes de afinidad. A ver, jóvenes, ¿qué son las KM? ¿Qué es KM? Afinidad por el sustrato. Ok, la afinidad por el sustrato, muy bien. ¿Y eso qué nos involucra respecto a este tipo de transportadores, muchachos? ¿Qué nos afecta? Vean el GLUT1 y el GLUT2. ¿Cómo son las KM de estos dos transportadores? De GLUT1 la KM es muy pequeñita y de GLUT2 es más grande. Ok, Natalie, ¿qué explicación le das para esto o qué función le das para este tipo de receptores, digo, de transportadores? ¿Qué importancia le darías tú? Como se refiere a la afinidad, supongo que los que tienen un número menor en su afinidad, como que no dejan que pasen tanto de su sustrato. Me imagino que aunque Ok, haya mucha concentración del sustrato, si la afinidad es pequeña, va a dejar ir pasando de poquito en poquito. En cambio, los que tienen una afinidad más grande, si tienen más sustrato disponible, pues van a meter más sustrato de un golpe, ¿no? Me imagino. ok, está bien tu analogía, está mal con respecto a lo de la afinidad, Natalie. Aquí, la afinidad entre más pequeño, más afín. ¿Recuerdan la curva de Michaelis-Menten? Sí. Sí. Ok, que tenía más o menos esta cinética micaeliana. Decían que todos los que tuvieran esta KM, que era un medio de la velocidad máxima, una KM pequeña era más afín una enzima por un sustrato. ¿Sí lo recuerdan? ¿Vieron lo del ejemplo de la glucosinasa y la exocinasa? No lo recuerdo yo. ¿No lo recuerdan? ¿Alguien sí lo recuerda? Seguramente lo vieron porque está Diana y estoy seguro ¿Lo que puede Diana se los dio. repetir? Repito que, Eduardo, perdón. Lo que dijo que sí vimos. Que si vieron el ejemplo de las constantes de afinidad de la glucosinasa y la exocinasa. Glucosinasa y exocinasa. ¿Lo vieron, Eduardo? No. No lo recuerdo. No Creo lo que no. recuerdo. No, doctor, con ellos no los vi, no lo vi. Ah, Ah, es que nos estábamos confundiendo mucho y nos dijiste mejor lo de la costurera. No, es que ahí fue cuando platicamos de la cinética enzimática, pero en lo de la KM-Doc no hubo la oportunidad. Yo pensé que tal vez lo habían visto con el doctor Alan, pero creo que ok. no lo vieron. Bueno, no importa, no importa. Gracias, Dianita. Bueno, a ver, esta KM que es la constante de Michaelis-Menten, es un valor específico que te asocia qué tanto es afín un sustrato, una enzima por un sustrato. En este caso, supongamos, ¿quién sería bueno? A ver, Naomi Soto. ¿Estás, Naomi? Sí, A ver, Naomi, si a ti te dijera que tienes hambre y tienes un plato de tacos y un tamal, ¿qué te gustaría comer en ese caso? tacos. Ok, te vas por los tacos. Tu afinidad es mucho mayor por los tacos que por el tamal. Tienes una KM más pequeña por los tacos que por los tamales. ¿De acuerdo? A eso se refiere con afinidad. ¿Queda más o menos claro esto, muchachos? O sea, es como lo que dije, pero al revés. Exactamente, Natalie. Pues te dije que estaba bien, pero era un concepto al revés, constantemente. Pero justamente en ese punto quiere decir algo. El ejemplo que les platicaba, Va. Sí, gracias. no, de que el ejemplo que les decía y que Dianita no les dio tiempo de decírselos, era la glucosinasa, glucoquinasa y la exocinasa. ¿De acuerdo? Estas dos enzimas hacen lo mismo. Transforman a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Ya lo vamos a ver en la glucólisis, ¿de acuerdo? Pero una está en hígado y una está en músculo.
Y si no mal recuerdo, la glucosinasa está en hígado, ¿verdad, Dianita? Así es, doctor, la glucosinasa está en hígado. Ok. La glucosinasa está en hígado y la glucosinasa está en músculo. La constante de afinidad de la glucosinasa es, híjole, no tengo los valores aquí. Les mentiría, no me lo sé. Pero voy a dar un valor numérico X. 10. ¿De acuerdo? De la glucosinasa. Y de la exocinasa es 1. ¿Quién tiene mayor afinidad por el sustrato? ¿La glucosinasa o la exocinasa? La exocinasa. Bien, exacto. Entonces, esa cosa tendría una micaeliana de este pelo. Es rapidísima. Esta sería la exocinasa. Es decir, tú le das poquita glucosa y esta se prende y justamente la fosforila. La glucosinasa tendría esta cinética. Más o menos. ¿Qué beneficio tiene la glucosinasa de la exocinasa? ¿Qué beneficio le verían? Recuerden que esta es la concentración del sustrato, ¿eh? De este lado. Pues que se va como dosificando la... No sé si sea la Ok. palabra correcta. O sea, lo entiendo. Más o menos. ¿Cómo explicarlo? A ver, si yo le pongo más glucosa a la exocinasa, ¿va a seguir haciéndolo igual de rápido? No. No. Se satura muy rápido. ¿Y qué pasa con la glucosinasa? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la concentración de sustrato? Sí, va a aumentar. Sigue aumentando, sigue trabajando. Ahora imagínate, dale el contexto biológico. La glucosinasa está en el hígado. ¿Y en el hígado qué pasa, muchachos? Se metabolizan... Es el Todo. de metabolismo principal. Exacto. Es el que dice qué entra y qué sale de glucosa. Es el que guarda la glucosa en forma de glucógeno. ¿Nos convendría tener en el hígado una enzima que se sature tan rápido con los niveles de glucosa? No, No. llega ahí. Exacto. Imagínate que tuviéramos eso. Nos da en la torre completamente. En cambio, en músculo, ¿nos importa tener el músculo depósito de glucógeno? No. No, nos interesa qué. Pues macerar, empezar a romper glucosa y obtener energía y hacer movimiento y todo. Entonces, en el hígado, lo que tú requieres es tener una enzima que soporte altas concentraciones de glucosa. Y en el músculo, lo que tú requieres es una enzima que transforme y lo haga rapidísimo. No va a guardar depósito, no le interesa. Ellos ven y transforman. ¿Queda claro este ejemplo de las KM, muchachos? Sí, sí. Perfecto. Pues ahora extrapónelo con los transportadores. Una KM baja en un transportador, en cuanto vea glucosa, ¿qué va a pasar? La va a meter. Eso es lo que hacen los transportadores, ¿sí o no? Meten Sí. glucosa. Entonces, el GLUT1, en cuanto vea una glucosa, va para adentro. ¿Qué otra enzima tiene? Bueno, ¿qué otro transportador tiene KM baja? Uno es GLUT1. GLUT3. ¿Qué más? Pero el GLUT4 tiene un problema. Miren. ¿Se estimula por insulina? Exactamente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de tejidos sensibles a insulina, ¿de acuerdo? ¿Queda claro entonces la parte de las afinidades de las KM de estos GLUT, muchachos? GLUT 1, sí. 2. A ver, vamos a verlos por afinidades. Los que tienen afinidad iguales, GLUT 1 y GLUT 3, ¿de acuerdo? Después, en otra afinidad, ¿quién sería el que tiene un poco más de afinidad? O digo, de menos afinidad. GLUT4. Y después, GLUT4 y GLUT5. y al final, GLUT2. perfecto, ¿de acuerdo? Doc, Entonces, ¿puedo decir algo? claro que sí, Diana. De hecho, chicos, vean la relevancia de esta KM y vean la relevancia de la localización. Si se dan cuenta, el GLUT1, que como ya dijeron es de los más bajos,
tiene que ver con los eritrocitos, las células endoteliales del cerebro, neuronas, riñón y linfocitos. Entonces, el cerebro siempre tiene que estar funcionando aún haya poca glucosa. El eritrocito tiene que estar funcionando aún haya poca. ¿Por qué? Porque por eso tienen su KM muy bajita para tener mucha afinidad. Y en el caso del GLUT3, yo he visto que lo han preguntado por qué es la placenta. En las mujeres embarazadas, ellas que, bueno, deben de tener una buena alimentación, en caso de que tengan una disminución de glucosa, es por eso que tienen el GLUT3. Entonces, esas localizaciones son muy importantes para ustedes y para que después lo puedan asociar con un caso clínico. Y ya, doc. Perfecto. Muy bien, Anita, muchas gracias. Entonces, justamente a eso estábamos viendo, muchachos. Estas afinidades están asociadas a la localización. Algunos tejidos, como dice Ana, no pueden estar justamente esperando a que suban o bajen los niveles de glucosa. Ellos, en cuanto vean, tienen que absorber glucosa, ¿de acuerdo? Y otros, como el GLUT2, vean que se encuentran en el hígado, el riñón, el intestino delgado y las células beta-pancreáticas, porque necesitan constantemente formar estos depósitos de glucosa o darle otra función metabólica, ¿de acuerdo? Esto es como repetitivo. Estos GLUT1 se encuentran, es como el transportador de eritrocito cerebro, esa es una gran característica. Se encuentran casi todas en las células endoteliales y más en específico en las células endoteliales nerviosas. También tiene una participación en la placenta, pero en realidad el gold estándar de los transportadores de la placenta, bueno, va a ser el GLUT3. El GLUT2, recuerden, este tenía una alta, o ¿cuál era su KM de este GLUT2? 17. Muy bien, es una KM bastante elevada, tiene una baja afinidad, pero soporta altas cantidades de estos componentes. Esto se va a encontrar en el hígado y en el páncreas, ¿de acuerdo? El GLUT3, justamente como Diana les dijo, es muy importante en la parte de la placenta, tiene que ver justamente con un poco en el hígado, esto es como que por zonas, pero en el cerebro y en la placenta se expresan constantemente este tipo de GLUT. El GLUT4, y ese creo que les di justamente la parte de, tenía una KM alrededor de 5, ¿no? Creo que su KM era de 5. Y decía que eran sensibles a insulina. Y algo que dijeron fue muy acertado. Dijeron, dependen de un estímulo por insulina. Y es correcto. Estos tejidos, que casi siempre son el tejido muscular cardíaco, los adipocitos en específico, todo esto que ustedes ven en blanco, ven la fotomicrografía, la A, todo esto que ven en blanco son GLUT4. ¿De acuerdo? Aquí es sin insulina. En cuanto yo le pongo insulina, ¿qué pasa con esos transportadores que están citoplasmáticos? Se van a la periferia para meter la glucosa al... Perfecto, muy bien. Se van a la periferia y eso lo hacen en un sistema de fusión de membranas. Todos estos son transportadores de GLUT4, este y este. Estos tejidos lo que hacen es ser sensibles a insulina. Viene una señal de insulina, el receptor que vamos a ver de tirosincinasa siente una señal, manda la señal de traducción de cascada y estos GLUT los manda que se fusionen a la membrana para comenzar a absorber glucosa. ¿De acuerdo? Esta es la versión palitos y bolitas del efecto. Esta es la versión ya con proteínas y todo el proceso un poquito más detallado. ¿Qué pasó, Itzel? Oiga, doctor, entonces son estos los que se ven alterados en los síndromes, bueno, en el síndrome metabólico, en resistencia a la insulina. O sea, estos, digamos, yo me imagino que se quedan como paralizados y no meten la insulina. No, la resistencia a insulina es otro proceso y esto va asociado con los receptores. Ahorita vamos a ver un poquito a esta resistencia a insulina. Okay. Tiene que ver, sí. Este estaba asociado con diabetes mellitus tipo 2. Tipo 2, ¿qué es esto? Deduje eso, pero ok. Sí, no, y estás bien. Tienen una asociación justamente con este tipo de resistencia a insulina. Pero la resistencia a insulina, híjole, ¿cómo te lo explico? La resistencia a insulina no solamente tiene un efecto directamente con la insulina, sino tiene un efecto asociado a otro tipo de componentes,
como un factor de crecimiento insulínico, tiene que ver con el VGF, tiene que ver con el FGF, es como que más multivariado, no es nada más este receptor. Son más factores los que de verdad tienen un efecto en la resistencia a insulina. Por eso es tan difícil tratar a un paciente diabético, porque tú pensarías que nada más es que no puede meter glucosa. Híjole, no, es mucho más complicado este proceso efectivo, este proceso patológico. Entonces, sí tiene que ver, la respuesta es sí tiene que ver, pero no es la única que ocasiona esta resistencia, Itzel. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí, Muy gracias, bien. doctor. No, ¿de qué? Y les voy a platicar un poquito bastante importante, y ahí también se la voy a aplicar a Diana a ver si se la sabe. Igual no, no se la tiene que saber. Pero a ver, Diana. Diana. ¿Qué pasó, Doc? Dianita. Ah, no, tú sí te la sabes. A ver, dime, ¿cuáles son las 3 patologías que presenta una persona diabética tipo 2? Las que va a ocasionarse cuando están en diabetes. ¿Patologías o sintomatología, Doc? A ver, sintomatología. Creo que lo expresé mal. ¿Fisiopatología? Ajá. Que va a expresar un paciente. Bueno, es que como que no entendí su pregunta, pero... A ver, bueno, dime 3 consecuencias de la diabetes. Más fácil. Tipo 2. 3 consecuencias. Ajá. A ver, si un paciente tiene diabetes, tiene la glucosa elevada, seguramente tiene la hemoglobina glicosilada, pero ¿eso qué consecuencias tiene a largo plazo? Bueno, eso nos puede generar muchos problemas en muchos lugares. El primero es que no sé si le entendí bien. Podría ser polidipsia, polifagia. Ok, pérdida esos de también peso, son. A ver, te lo voy a poner más fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas? A ver, ¿cómo? Creo que sí la planteé mal, Diana. ¿Por qué un paciente diabético comienza a perder la vista? Bueno, porque en el caso, bueno, esas son las complicaciones, porque la glucosa llega a generar que ciertas proteínas se glucosilen, cosa que no es adecuada, y además que genera un estado de proinflamación y un estado complicado en el cual se afectan diferentes tejidos que son especializados. ¿Y en la retina cómo se llama ese proceso? No, Doc, me agarró en curva ahora sí. Retinopatía. Sí, eso sí, Doc. No sé, cómo que hoy ando perdida, pero de hecho yo ya se los platiqué un poquito a los chicos. Doc. Bueno. De Perfecto. la introducción hablamos de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, complicaciones, neuropatía, retinopatía, nefropatía. Perfecto. Y justamente vamos a terminar de ver estos transportadores. Gracias, Diana. Una dosis de café, por favor, Diana. O una doble, un expreso, por favor. No, porque me da taquicardia, Doc. Ok. A ver, terminamos esto y le platico justamente lo que les dijo Diana de la nefropatía, retinopatía y neuropatía. Bueno, estos transportadores, en este caso los GLUT4, recuerden, son justamente los que ya mencionó su compañera Itzel. ¿Se me fue el nombre? Perdón. Itzel. Itzel, justamente, gracias, Itzel. Justamente son de este tipo de receptores que tienen una resistencia a insulina. No es el único, es multifactorial, pero algo importante de estos receptores GLUT4 es que solamente se expresan cuando hay una presencia de insulina, ¿de acuerdo? Si no hay presencia de insulina, estos receptores no se expresan, ¿de acuerdo? Doc, ¿puedo decir justamente, algo? claro que sí. La insulina también se ha asociado a que llega a expresarse cuando hay ejercicio. Y por eso es que cuando nosotros vimos esta plática de diabetes, y bueno, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, platicábamos que el ejercicio es un punto muy importante en el tratamiento para la diabetes. Entonces, si bien se expresa bien es sensible a insulina, también es muy necesario el ejercicio porque eso también motiva mucho para que el GLUT se exprese en la membrana y de esta forma ayude a movilizar a la glucosa. Perfecto, sí.
Por eso es que los diabéticos no solamente es darles medicamentos, muchachos, es justamente incitarlos a que hagan ejercicio, que tengan este proceso que estimule la absorción de glucosa y la liberación de insulina. Ya cuando hay una resistencia, bueno, ya hablamos de otro tipo de condición. El otro GLUT que también nos interesa ver es el GLUT5, y este GLUT5 está expresado en los espermatozoides, está también expresado en los eritrocitos, y constantemente están absorbiéndose. Es curioso, antes se pensaba que solamente expresaban GLUT1 y GLUT5, ya se ha comprobado que pueden presentar GLUT1, GLUT2, GLUT5, y el único que no expresan es GLUT3, eso sí lo he visto. Pero constantemente los artículos se están desmintiendo. El gol estándar de los eritrocitos, bueno, es el GLUT1 y gran parte el GLUT5, ¿de acuerdo? ¿Y dónde más se encuentra el GLUT5? En la parte de los espermatozoides. Más o menos es lo mismo que les he estado platicando, pero en forma de cuadro. Y esto era lo de las KM, muchachos, justamente lo que estábamos platicando. Tanto GLUT1 y GLUT3 tienen una KM de ¿cuánto, jóvenes? Aquí son más o menos de 2. ¿Cuál era la KM de GLUT2? 17. ¿De GLUT4? 15 me parece. No, de GLUT4 era 5. Era 5. ¿De acuerdo? Ah, sí. Aguas. Sí. Justamente en esta parte, estos GLUT son la cantidad de glucosa que nosotros podemos tolerar, y algunos GLUT1 y el GLUT3, que esto no nos interesa que toleren mucha glucosa. Lo que nos interesa es que constantemente la estén transportando. ¿De acuerdo? A ver, termino esta parte y les platico parte de lo que hablábamos de los de diabetes mellitus. A ver, muchachos, este tipo de fotografías, estos cortes, se asocian justamente en personas que tienen un tratamiento o un diagnóstico de cáncer. 2 tejidos que constantemente están metabólicamente activos son el cerebro y las gónadas, muchachos. Así por default. Siempre, cuando ustedes hacen un marcaje, van a ver que lo que se activa metabólicamente es el cerebro y las gónadas. ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, se ponen cierto tipo de carbohidratos modificados o radioactivos, y al momento de hacer un corte, se puede detectar justamente cómo se metabolizan esos componentes radioactivos. Y cuando haces una tomografía, o más bien, haces un corte de este tipo de tinciones, ves que el cerebro está oscuro, las gónadas están oscuras, pero ¿qué más ven, muchachos? El hígado me parece. Ajá. Vean, aquí que tenemos un pequeño pedacito de hueso, aquí también, aquí también. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Que tienes gónadas por el hígado? No. No, que están activas esas zonas, ¿no? Están Ajá, trabajando, están haciendo su exactamente. función. Están trabajando activamente. Pues, por desgracia, eso es malo, muchachos. Las células que trabajan activamente, a diferencia del hígado, del cerebro y las gónadas, son las células cancerígenas. Y entonces, ¿qué quiere decir con este paciente? Que se está diseminando el cáncer. Que no se está diseminando, ya se diseminó el cáncer. Bueno, sí. Metástasis. Ya tiene Ay, metástasis. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿De acuerdo? Ya hablar de cáncer. Claro que sí, Diana. De hecho, chicos, esto es muy relevante. Yo en su momento les dije que habían algunos tejidos dependientes exclusivos de glucosa. ¿Se acuerdan? Sí, no sé. Sí, se acuerdan. No lo sé, Doc. Ya no hablan. Sí, creo que sí. Hablábamos de sistema nervioso central. Incluso les dije que en una hipoglucemia podían haber, ¿qué? Convulsiones. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí. Entonces hablamos de tejidos sí, ya. exclusivos de glucosa. Antes del paro y antes de muchas cosas. Recuerden eso. Entonces, por favor. Y hay tejidos dependientes exclusivos de glucosa. Está el sistema nervioso central, están las gónadas, porque de hecho los ovocitos y la espermatogénesis depende de la glucosa. En el caso de los espermatozoides de fructosa, lo van a revisar. Pero también el cáncer
o las células cancerígenas les encanta la glucosa. Y este es un estudio que nosotros realizamos justamente para ver dónde hay cáncer, dónde pueden haber metástasis. Yo aquí diría que el cáncer es hepático, pero que lamentablemente ya migró a otros lugares y a otras Es zonas. correcto. Y ya, perdón, Doc. No, adelante, adelante, Diana. Sí, a ver, muchachos, esto tiene una referencia justamente con las personas que tienen algún tipo de cáncer. Y este tipo de problemas es que las personas que tienen algún tipo de célula maligna, pues ustedes lo han visto, las personas que tienen cáncer empiezan a bajar de peso. Empiezan a bajar de peso porque toda la glucosa, ¿quién se la está tragando? Las células cancerígenas, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, como las células cancerígenas están tragando todo el azúcar, toda la glucosa más bien, pues tus tejidos están completamente sufriendo de estos desabastos de glucosa, porque las células cancerígenas empiezan a absorber glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Son buenísimas. Lo que hacen es expresar un montón de receptores que le funcionen para comenzar a absorber glucosa. Y no solamente glucosa, sino fructosa. Y dejar justamente a los tejidos que pudieran absorberlo sin alimento. Que ocasiona que empiecen a gastar grasas, que empieces a gastar músculo y empiezas a bajar de peso. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una relación justamente con la pérdida de peso. Y aparte, pues condiciones ácidas, condiciones que todavía no sabemos, todavía no le damos una importancia fuerte porque vamos a complicar un poquito más las cosas, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, muchachos, sería lo de digestión de carbohidratos y carbohidratos. Les voy a comentar lo de las personas diabéticas. Ya Diana les dijo justamente que había personas que había tejidos que necesitaban insulina, ¿de acuerdo? Creo que hasta ahí quedamos claro todos, ¿de acuerdo? ¿O hay alguien que no le haya quedado claro esa parte? No, sí, todo bien. Ok, ahí viene la parte importante, jóvenes, y la que es bien interesante. Justamente Diana les dijo, las complicaciones de una persona diabética es que tengan nefropatía, retinopatía y neuropatía. ¿Sí o no? Eso les dijo Diana y se los platicó muy bien. ¿De acuerdo? Ya un diabético tiene dos cosas. Un estado crónico inflamatorio. Y de hecho ya se considera una persona inmunodeprimida. Entonces, cuando vean inmuno van a ver que una persona diabética es como una persona con SIDA casi casi. Es bastante complicada tratarlas. Todavía la persona con SIDA te dice la verdad, bueno, a medias. La persona diabética siempre te va a decir que está bien, que lleva su dieta y trae la hemoglobina glicosilada hasta las nubes. Pues aquí hay algo bien importante, jóvenes. Las células de la retina, justamente esta parte, uno de los fotorreceptores que están constantemente metabólicamente activos, la capa interna de la retina, la capa externa de la retina, todas estas células, pues son metabólicamente activas. ¿Y qué creen? Son independientes de insulina. Lo mismo pasa con las células del riñón y lo mismo pasa con las células de Schwann, que están justamente en esta parte de los nervios, ¿ok? Estas células que están constantemente en el sistema nervioso, que están de alguna manera ayudando no solamente a comunicar, sino liberando factores tróficos que puedan hacer nuevas conexiones, ¿de acuerdo? Estas células de Schwann, estas células de la retina y estas células del riñón de la nefrona, como no son dependientes de insulina, si hay 1 kilo de insulina, ellas van a seguir absorbiendo, y absorben, y absorben, y absorben, y absorben, y absorben una cantidad bestial de carbohidrato, de glucosa, tanto que se empieza a depositar. Se empieza a depositar, y les voy a platicar del caso de la retinopatía, que es la que más manejo. Esta parte de la retinopatía, el estado, justamente como les dijo Diana, empieza a oxidar cosas que no debería. Y como empieza a oxidar, al menos en el ojo, tiene 2 consecuencias. La primera, y la menos peor, diría mi abuelita, la catarata. ¿De acuerdo? Puede generar catarata. De hecho, hay catarata diabética y catarata senil. Todos en la vida vamos a tener catarata senil. Todos, todos. ¿De acuerdo? A eso sí no se salvan. Puedes decir, a mí no me va a dar cáncer. Sí, seguramente no. Pero te va a dar seguramente catarata. Y eso me muero si no. ¿De acuerdo? El otro que causa justamente las elevaciones de glucosa es la retinopatía.
¿Qué es la retinopatía? Aquí en retinopatía es algo bastante complejo porque ¿qué ocurre en este aspecto? Les voy a platicar más o menos. La retinopatía hay de dos tipos, proliferativa y no proliferativa, ¿de acuerdo? La no proliferativa es donde todavía hay opciones a lo mejor de ayudar al paciente, todavía. Y eso, híjole, también depende del paciente. Ya la retinopatía proliferativa, ahí ya valió gorro, ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es la diferencia entre la proliferativa y la no proliferativa? Los vasos. Lo que causa el estado de oxidación de la glucosa en el ojo, en la retina, genera un estado de hipoxia. Un estado de hipoxia genera un factor llamado HIF-1 alfa, ¿de acuerdo? HIF-1 alfa promueve la producción de una proteína llamada factor de crecimiento endoteliario vascular, que para los cuates es VEGF, ¿de acuerdo? Ese VEGF lo que hace dos cosas. Uno, permeabilidad vascular y dos, angiogénesis. La retina está llena de vasos y son vasos que ya no deben de estar creciendo, ya vasos que no deben de estarse modificando. Cuando tú le das más VEGF a esa retina, genera más vasos. Genera tantos vasos que se le llaman vasos tortuosos. Son vasos que no tienen estructura, son vasos mal organizados, que tienen fuga de material, fuga de células, causa más inflamación y se sigue siendo este círculo vicioso. Estos vasos son tan grandes o son tantos que se empiezan a pegar en esta parte al cuerpo vítreo, si no mal recuerdo, y lo que ocasiona, en este caso el cuerpo vítreo, tienes la retina, esta pequeña naranjita cubriendo, y es tanta la vascularización que existe, que la retina empieza a tambalearse, que se desprende directamente, y es cuando viene el desprendimiento de retina, y es cuando queda ciego de por vida. ¿De acuerdo? Pues este proceso de oxidación ocurre en las nefronas y ocurre en las células de Schwann. Por eso el paciente presenta neuropatía, presenta nefropatía y presenta retinopatía. Los tres tejidos tienen una similitud, son independientes de insulina, ¿de acuerdo? Y el problema con un paciente que tenga retinopatía es que si tiene retinopatía, el riñón anda igual. Eso es casi común denominador. Si tiene problemas renales, seguramente no ve. Y si no ve, tiene problemas renales, seguramente, o va a tener. O ya tiene y ni siquiera se ha enterado el paciente, seguramente. Piensa que tiene un dolor en la espalda y ya. O tiene problemas, o va muchas veces al baño y ella lo asocia que es su diabetes, pero tiene ya proteinuria, ya tiene un montón de complicaciones en este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta parte diabética complica mucho más cómo tratamos a veces de ver al paciente. Y justamente como Itzel nos dijo, esta parte de resistencia a insulina, híjole, la resistencia a insulina es multifactorial. La verdad es que hay pacientes que les puedes poner cantidades industriales de insulina y no responden. Y no responden, son bien difíciles. Ah, pero ponlos a hacer ejercicios y mejoran. Es curioso, mejoran. En vez de estarse inyectando insulina, es mejor darles ejercicio. Pero el paciente es todo. Menos, sí, exacto. No entiende, no hace ejercicio. Le dices, vayas a caminar 1 hora, señora. Y la señora camina 2 calles y dice, no, ya, mejor me inyecta insulina. Señora, camine. No se inyecta insulina, camine, por favor. No lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, con un paciente diabético sí hay que ser un poco más estricto en ese aspecto. Incluso, diría un amigo, un colega, hay que ser hasta violentos para que te entiendan, si no, no te hacen caso. ¿Qué pasó, Eduardo? Doctor, dijo, bueno, que las independientes de insulina era la retina, el riñón y las células ¿de qué? Schwann. ¿Ahí lo puede deletrear? Schwann. Es S-H-W-A-N. ¿No me equivoco, Diana? Schwann. Perfecto. Gracias, doctor. No, de hecho, qué? chicos, por eso yo les dije que los diabéticos tenían la idea absurda, porque es absurda, pero ellos decían que no se querían inyectar insulina, que porque eso los dejaba ciegos. Y yo se los conté. Porque eso dicen los diabéticos, dicen, no, es que si me inyecto mi insulina me voy a quedar ciego, porque así le pasó a mi tía. Y en realidad es que ellos no se cuidan bien.
Y como yo les dije, también lo platicamos, que quién se acopla mejor a un tratamiento y quién le va mejor. Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, chicos. Tipo 1. El tipo Tipo 1. Tipo 1. 1. Porque lo platicamos, son niños, son adolescentes que tienen una mejor conciencia de su enfermedad, de su tratamiento, de las cosas que deben comer, se crean hábitos como el ejercicio, y de pronto tener a un paciente de 50, 60 años y decirle, señor, haga ejercicio, ya no coma eso, es muy complicado, muy, muy complicado. Y como se los mencioné tal vez en la otra clase que no, tal vez no hice mucho énfasis, el paciente normalmente hace eso. De hecho, yo lo he visto muchas veces que saben que tienen al día siguiente consulta con el médico y ese día no comieron nada, no cenaron nada, llegan así de, no, pues de una vez píqueme, doctor. Pero es cuando vemos el estudio de la hemoglobina glicosilada, cuando nos damos cuenta que pues solo fue hoy que se cuidó porque el resto de los meses estuvo mal pasándose. Y también otro problema es que de pronto nos toman la medida, saben que la insulina les ayuda y se empiezan a inyectar más y más y más insulina. Y eso en vez de generar más respuesta, de hecho hace lo contrario. Y ya, doc. Sí, de hecho genera resistencia. ¿Qué pasó, Itzel? Entonces, ¿qué pasaría con un paciente que además de tener diabetes, tiene cáncer? Y peor aún, ¿qué pasaría si es, por ejemplo, un adenocarcinoma? No sé, próstata, por ejemplo. Híjole, creo que el cáncer de próstata son de los más agresivos, son de los que más consumen bastante glucosa. Y un cáncer en una persona diabética es como niño en dulcería. Imagínate una persona que no puede controlar sus niveles de glucosa y el tumor sí. Es como, a ver, lo que tu hígado no hace, el tumor dice, yo de aquí soy y me empiezo a alimentar. Entonces, Entonces tendría un crecimiento muy rápido. yo creo que más que crecimiento tendría una metástasis. Ok. Yo creo que más que crecimiento. A ver, hablar de cáncer es un poco complicado porque me encantaría decirle que todos los tumores son iguales, hijos del mal. Todos se comportan diferentes. Todos, todos. Aunque se parezcan la misma etiología, aunque tengan la misma residencia, cada tumor es específico para cada paciente. Así de complicado es. E incluso los tratamientos que son justamente la radioterapia y la quimioterapia, a un paciente que tiene cáncer, no sé, de pulmón, no le funciona. Pero al otro sí. Y los dos son cánceres de pulmón. ¿En qué cambió? Variabilidad biológica. Así de complicado es en este aspecto, Itzel, determinar ese tipo de procesos. Yo no he visto ninguna persona diabética y con cáncer, pero ¿tú lo has visto, Diana? ¿En serio? ¿Cómo se ven? ¿Se ven averiados? Justamente yo vi a un señor que tuvo cáncer de próstata hacía como 8 años. Se le había retirado obviamente lo que se pudo del cáncer prostático, pero ya tenía metástasis a la parte lumbar. Y el problema es que ya se había acabado L4, L3 y L2. Ya estaba No, ahí bueno. propagado y de hecho el señor ya no se podía levantar, venía en una silla de ruedas. Llegó a neurología porque pensó que era la asiática o algo así y nos trajo su tomografía y pues no, es muy problemático. O sea, y como bien dice el doctor, digo, aquí no me gusta dar muchos detalles porque la verdad, chicos, si yo les digo algo así de el cáncer es malo y te va a matar, yo creo fehacientemente eso, pero por ahí alguien me preguntó en alguna ocasión, fue en el otro grupo, y me dijo, es que me salieron estos resultados, ¿crees que me podrías ayudar? Y en esos casos es mejor no decir nada, porque por eso está su doctor. Como bien dice el doctor Vivanco, cada tratamiento es diferente para cada cáncer, para cada persona. Hay gente que responde muy bien. Entonces, decir cáncer ya no es lo mismo que decir muerte. Entonces, no nos metamos tanto en eso, no se preocupen. Yo sé que hay veces que uno tiene familiares y dice, no, pero es que mi mamá, y no quiero dar malas noticias aquí para nadie, porque al final de cuentas, por eso su doctor los está revisando, su doctor está viendo qué es lo que sucede. Puede haber una bolita y eso no significa que sea cáncer. Claro. Hay cánceres que son benignos, hay cánceres que son malignos, hay unos que son muy malvados, hay unos que son medio buenos. Pero como se los intento decir, vayan con su médico de cabecera. Sí, la verdad es que de ese aspecto, muchachos, justamente como lo dice Diana,
Tampoco es la idea de resultar fatalista. La verdad es que no podemos hacer eso. El tratamiento es específico. Su oncólogo puede tener incluso una mejor visión de esta parte. Me ha tocado ver casos en los cuales el oncólogo está completamente seguro que el tumor está bien encapsulado y se puede extraer, y en cuanto abra al paciente, así diseminado. Y lo que hacen es, ciérralo y mándalo a su casa. Así de fácil. Entonces, hablar de cáncer es muy complicado, jóvenes. Y cuando vean inmunología del cáncer, ¡tama! No, es un caos porque el sistema inmune parece que le dio la puerta de entrada a esta parte. Y supongamos, Dianita, tú que ya sabes inmuno, el complemento ayuda al cáncer. Bien, pero durísimo. Entonces, es un poco triste, sí, porque prácticamente nuestro cuerpo se acomoda a nutrir el cáncer y darle las herramientas necesarias para que crezca. Y esta parte de los tratamientos, pues es un poquito más difícil a veces tratar de entenderlo. Es muy difícil entenderlo. A mí me gusta mucho estudiar esta parte. Y del cáncer yo estudio la angiogénesis, toda esta parte de vascularización. Yo trabajo con ojo, yo trabajo con retina, trabajo con un poco de dolor, trabajo con neutrófilos. Todo eso fue, mi proyecto de maestría fue inmunología comparada, por eso soy inmuno, y bioquímica ahorita fue diseñar modelos de inhibir la angiogénesis. Lo probé en ojo, en esta vascularización corneal, funcionó muy bien. El medicamento ya está en fase 3, se sigue utilizando, pero aún así todavía se siguen sacando y sacando más información, porque cuando ya sacamos algo nuevo, hay un estudio que desencadena todo lo que nos dijo, ya se fue al carajo. Entonces, híjole, muchachos, yo creo que ustedes, al menos si están en esta parte de cáncer, lo que deben de hacer siempre es estar al día, literalmente es estar al día, porque cada día sale información nueva y toda es buena. Entonces, es una gran pila de información en este caso, y hablar de cáncer, la verdad es que nos podríamos llevar todo el curso y ni siquiera hablar de una parte de lo que van a ver en clínica. ¿Qué pasó, Eduardo? Sí, bueno, regresando a la diabetes, es que no entendí algo. Ahorita ustedes dos dijeron que a estas personas mayores tercas que prefieren 1000 veces inyectarse insulina que ir a correr, ¿hasta ahí voy bien? ¿Entendí mal? Sí. ¿Sí entendí mal? No, entendiste bien. Ok, pero es que ahí no entendí porque se supone que estas personas tienen diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué sirve que le inyectes insulina si el problema es la resistencia, ¿no? Porque eso es un tratamiento. Claro, pero ten en cuenta que, como dijo Diana, a veces el inyectarte insulina no es la solución. El hecho de hacer ejercicio, el hecho de estimular, genera que algunos receptores dependientes de insulina se puedan expresar sin necesidad de tener insulina, sino simplemente con el proceso inflamatorio del ejercicio. Pero si la persona dice, en vez de inflamarme por ejercicio, mejor me inyecto insulina, pues ¿qué va a hacer? Lo que hace es inyectarse insulina. Dice, el doctor me dijo que eran 3 unidades. Híjole, pero voy por una coquita. Me pongo 9 porque quiero de 1,5 litros. Entonces, así de ilógico suena, así de ilógico lo hacen, muchachos. Es bien complicado y se los digo por experiencia. Mi mamá es diabética y créanme, tengo una pelea a muerte por su tratamiento, una pelea por su dieta, y aún hoy en día, aunque no vivo con ella desde hace varios años, bueno, de hecho bastante tiempo, cada vez que voy a verla, es, ¿cómo están sus niveles de glucosa? ¿Están bien? Ajá, me gusta que me diga que están bien. ¿Cómo están? Yo reviso su peso, yo reviso si tiene tos, cómo va su vista, le pregunto si ve bien, si está cansada, si está fatigada, si tiene problemas, si tiene una herida, si no se le ha curado. Todos esos detalles que estoy haciendo es para ver cómo va en realidad su tratamiento. Algo muy cierto, jóvenes, a una persona cuando le detectas diabetes, tienes aproximadamente unos de 10 a 20 años para evitar que le dé alguna de las tres, ni nefro, ni retinopatía, ni neuropatía. Si en esos 10, 20 años no hiciste nada, ya lo vas a ver en el seguro ciego, con diálisis o con pie diabético, así de fácil. Y como les estamos diciendo justamente Diana y yo, si una persona la ve ciega y es diabética, híjole, yo volteo a ver sus riñones a ver cómo están. Y si tiene problemas renales, es porque seguramente ya su vista está deteriorada, o porque tiene retinopatía o porque tiene catarata. Entonces, híjole, jóvenes, por eso la diabetes es tan complicada, porque es tiene bastantes complicaciones. Entonces, Eduardo, ¿sí entendiste bien? Las personas no entienden, prefieren inyectarse algo que hacer ejercicio.
¿De acuerdo? Pero Es también- que, perdóname, también Diana, recuerda, perdón, Eduardo, sí. Recuerda, Eduardo, que yo te dije que sí, que había una resistencia a la insulina, pero ¿qué pasaba después con el páncreas? ¿Se acuerdan? En un paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué les dije que iba a pasar con ese páncreas? Como que se iba a cansar, ¿no? O algo así. Dije que iba a producir más, porque dice, oye, pues yo estoy mandando insulina y esto no está funcionando. Entonces empieza a producir más y más y más y más y más insulina. Y es por eso que también podemos ver datos de hiperinsulinemia. Y lo siguiente que sucede es que ese páncreas se cansa y dice, ya estuvo. Produzco y no hay respuesta. Y además la glucosa está por los cielos. ¿Qué va a pasar? Entonces es ahí cuando el páncreas puede dejar de sintetizar insulina y por lo tanto es que si nosotros abordamos al paciente, quedamos que no solo era con insulina, también les hablé de los hipoglucemiantes, platicábamos de la metformina, platicamos de otros medicamentos. Entonces, esos aunados con un cambio en la alimentación, con un cambio en los hábitos, con ejercicio, y aún así le metemos insulina en un segundo momento, eso funciona mucho mejor. Reitero, te lo expliqué en aquel momento, aún no sabemos en qué parte de la señalización estamos perdidos, no sabemos qué es lo que no se conectó, qué es lo que nos siguió, y es por eso que aún no hay una cura, aún no hay un tratamiento específico. También algo importante, como dice el doctor, en el caso de diabetes, hay unos pacientes que con pura metformina van bien y ya no necesitan nada más, pero habrá otros que necesitarán insulina y en niveles gigantes y muchos medicamentos más para poderse controlar. Entonces, bueno, espero haberte respondido tu pregunta y si no, dime más para que te pueda responder. No, sí, súper bien. Nada más me puedes repetir el nombre de los medicamentos. O sea, era metformina. Acuérdate, pero... dimos metformina, también están las sulfonilureas. Ajá. ¿Gliclamida? No. Ajá, la glibenclamida. Y hay otra, pero se me está yendo. Las leonidinas. Ay, ¿cómo se llaman? Déjame lo busco. Es que tiene nombre de león, me acuerdo porque es león. No, pues si quieres me lo pasas en el WhatsApp, no te preocupes. Vale, se los paso. Va. ¿Saben algo bien interesante, jóvenes? En la metformina, que es un tratamiento de primera línea para la diabetes, les tengo una mala noticia. La metformina atraviesa barrera hematorretiniana. La metformina atraviesa barrera hematorretiniana y causa hipoxia. Causa hipoxia y genera HIF-1 alfa. Genera VEGF y genera más proliferación de los vasos retinianos. Y entonces, muchachos, llegas a un paciente con retinopatía y con la glucosa elevada, ¿qué le das? ¿Le das metformina para generar más neovascularización? ¿O le das insulina? ¿Qué le das? Así de complicado a veces es tratar a un paciente diabético, jóvenes. Porque estos medicamentos cada vez se ha visto más, y vamos a ver que justamente la metformina tiene una implicación en la cadena transportadora de electrones, tiene afectar este tipo de complejos, y su consecuencia es causar hipoxia. Y ustedes, de una vez se los digo, en el ojo, hipoxia, neovascularización retiniana. Así de fácil. Siempre, siempre, siempre. Mucha glucosa, hipoxia. Metformina, hipoxia. Regularmente la metformina funciona para personas que no tienen retinopatía. Si ya la persona tiene retinopatía, ya no es recomendable darle metformina, porque tiene una complicación aunada a que pueda empeorar la retinopatía diabética. ¿De acuerdo? Entonces, justamente en esta parte de los medicamentos, pues ya vamos asociando mucho su segunda función o sus consecuencias que tiene cada uno de ellos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Dudas, comentarios de esto? No. Ahí está el nombre de los medicamentos, se llaman tiazolidinedionas. Yo me acuerdo por León, no sé por qué. Pero también están, o sea, hay muchos. Y como dice el doctor, es muy relevante que ustedes empiecen a revisar este segundo bloque, de hecho, y por eso es que lo vimos en el primer tema, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, para que justamente vamos a entender cómo se está moviendo todo esto. Y un dato importante que yo les mencioné en aquel momento fue que el paciente tiene polidipsia, polifagia, poliuria y también tenía pérdida de peso, que eran las 4 P's.
Y es por eso que cuando nosotros tenemos una pérdida ponderal o una pérdida de peso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nos habla de diabetes, que es lo más común en nuestra población, pero B, también nos podría estar hablando de cáncer, así como lo mencionó el doctor. Y eso es muy, muy, muy relevante. Y ya, Doc. Perfecto. Muchachos, pues hoy se pueden ir temprano, quedan 15 minutos, entonces disfruten sus 15 minutos. Nos vemos el lunes. El lunes empezamos a ver glucólisis. Por favor, en glucólisis, híjole, lean todo y por favor de glucólisis, regulación. Piruvato sinasa, PFK1, y creo que ya, con esas dos, ya la exocinasa, híjole, es por competición, entonces no nos afecta tanto. Pero sí, piruvato sinasa y PFK1, ¿de acuerdo? Son las enzimas de regulación, ¿de acuerdo? Tanto positiva como negativa. Revísenlo, por favor. De todos modos, yo les envío lecturas para que puedan comenzar a leer esta parte y revisarla. Recuerden, muchachos, aunque yo les envíe las presentaciones son una guía. La lectura, la comprensión y las preguntas en clase son las que complementan justamente este conocimiento. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Queda claro? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ambos. Gracias. Adiós a Buenas todos. noches. Adiós, Diana. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Muy bien.